otra vez a Memoria del Fuego. En este video hablaremos acerca de Ayacucho y de las mujeres que vivían ahí. En el video anterior pudimos observar que muchas de ellas vivían en la pobreza y se enfrentaban al machismo, más el ambiente político que las expuso al pensamiento Gonzalo. En este video profundizaremos de cómo esto contribuyó a que muchas mujeres decidieran unirse al Sendero Luminoso. Gracias, Luis. Las ganas de eliminar la pobreza fueron muy importantes para el reclutamiento de nuevas personas del Sendero Luminoso. Y en Ayacucho, que era una de las regiones más pobres del país, las mujeres eran particularmente pobres. Algunas de ellas, frente a esta situación, deciden que ya era momento de actuar. Robin Kirk pone el ejemplo de Betty, quien se une al Sendero para luchar contra la miseria y la injusticia. Betty no fue la única. También una amiga de ella y Teresa Durán se unen al Sendero Luminoso, entre muchas otras. De hecho, Sendero Luminoso tiene hasta el 40% de mujeres militantes, y antes de los reclutamientos forzosos, las ganas de luchar contra la pobreza fueron uno de los factores más importantes para su reclutamiento. Sendero no es el único grupo marxista que plantea la liberación de la mujer, pero es el único en reclutar a mujeres no solo como soporte, sino también como soldados. No solo el deseo de luchar contra la pobreza fue lo que impulsó a las mujeres de Sendero, sino el deseo de progreso. Este deseo las llevó a la Universidad de Huamanga, donde fueron reclutadas por Sendero Luminoso. Sendero les dio una vía a las mujeres para buscar la justicia y convirtió esta búsqueda en un atractivo para que se unan a sus filas. De hecho, Sendero es el único grupo que ha reclutado a mujeres activamente. Lucía Fajardo, autora de Mujer en Sendero Luminoso, La victoria del patriarcado, nos dice que los miembros de Sendero eran casi todos de clase media y educados. De hecho, el 57% de las mujeres senderistas eran estudiantes universitarias. Pero para las mujeres esto no hacía la diferencia porque igual tenían pésimas oportunidades. Hemos descubierto que la pobreza movió a las mujeres a unirse al Sendero Luminoso en sus inicios, pero ¿fue el machismo otro factor? ¿Y cómo? Flavia nos lo explicará a continuación. Muchas gracias, Juan Diego. El Perú ha sido un país con grandes diferencias económicas y sociales. En la década de 70, el ser mujer en el Perú era vivir un ambiente antidemocrático e injusto, en especial en zonas rurales como Ayacucho. La mujer ocupaba un lugar en la sociedad más pequeño y discreto que el hombre. El entorno público estaba destinado al uso del varón, la política, los deportes, los trabajos, los estudios, mientras que el entorno privado lo ocupaba la mujer, la cocina, la intimidad, las labores domésticas. En sí, las mujeres ocupaban un rol subordinado al lado de los hombres, es decir, un papel secundario. Asimismo, durante los 70 se planteó como situación a resolver la marginalización de mujeres, ya sea por el gran machismo o por la falta de oportunidades. Sin embargo, esto nunca se dio. Esto causó que las mujeres se dieran cuenta que sus voces no eran escuchadas, y además eso generó un mayor vacío de representación hacia ellas, que tiempo más tarde lo supo llenar Sendero Luminoso con representación femenina. También las mujeres buscaban un ambiente de igualdad de género. Muchas de ellas, en especial las jóvenes, habían vivido en un ambiente de desigualdad y violencia, ya sea por sus padres u otros miembros de familia. Es debido a ello que se unieron a Sendero Luminoso. Sin embargo, ¿necesitaron ser engañadas para pertenecer a este? Nada de eso, sino más bien ellas quisieron unirse a Sendero Luminoso para cambiar la injusticia de la sociedad. Todo esto y en conjunto con la ideología marxista de Sendero Luminoso, la cual justificaba la guerra popular con querer ganar derechos, las mujeres comprendieron que la única forma de alcanzar sus objetivos era la lucha armada. La promesa de Sendero Luminoso jugó un papel muy importante para tener una gran participación de mujeres. Las mujeres querían un mundo mejor, un mundo donde ellas puedan ser escuchadas y donde el factor género no influya en el acceso a oportunidades y el trato justo. Sendero Luminoso les prometió a las mujeres un mundo mejor, un mundo libre de desigualdad. Les dieron esperanza y una ilusión de poder, y que perteneciendo a Sendero Luminoso todo esto se podría lograr. Y ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con el empoderamiento de la mujer? A continuación, mi compañera María Julia les hablará de ello. En 1979 y 1980, las mujeres comprendieron que su voz no estaba siendo escuchada por los políticos.
y que tal vez la fuerza estuviera entre sus compañeras y no allá arriba en las élites políticas, por lo que crearon numerosas organizaciones en todo el país y también en los barrios mediante los cuales se ayudaron entre ellas. Estos movimientos cuestionan su condición como mujeres, los conflictos en la familia y la participación femenina en la política. Hubo una vertiente de estos movimientos que se centró en la opresión siendo mujeres y siendo de la clase trabajadora, perteneciendo la mayoría a partidos políticos de izquierda. Se puso en la agenda política como punto importante esta marginalización hacia las mujeres en el poder público, pero nunca se llegaron a tomar medidas que cambiaran esta situación, por lo que el papel de las mujeres se seguía limitando a organizaciones de barrios o sindicatos de trabajadores. Esto no hizo más que aumentar la brecha y alimentar vacío de representación, que solo lo supo llenar representación femenina de Sendero Luminoso. La violencia siempre ha sido un rol destinado y reservado al hombre. Por ello, estas mujeres eran doblemente juzgadas por la sociedad, por lo que no solo eran terroristas, sino que eran mujeres, convertidas en terroristas, acaparando un lugar de la sociedad que no le corresponde. También era muy atractivo formar parte de Sendero. Era un grupo exclusivo que realizaba entrevistas antes de aceptar a alguien, proceso que podría tardar hasta semanas. Se sentían únicas, mujeres salvadoras que querían un cambio de sistema, ayudar a la humanidad. Habían conseguido salir del molde, deshacerse de los prejuicios hacia la mujer peruana, que debían quedarse únicamente en el sector privado. Y ahora eran ellas, y no los hombres, las que luchaban por un mundo nuevo y a toda costa. Ser vistas como heroínas, era una de las motivaciones que atraían a las jóvenes para formar parte de las filas de Sendero Luminoso. Pero no se confundan, en ningún momento Sendero Luminoso le interesó la igualdad y los derechos de la mujer. De hecho, Sendero Luminoso tenía varios motivos para incluir a la mujer en su discurso, haciendo la participación femenina una decisión estratégica. Hubo un interés práctico para incluir a la mujer. Muchos estudios describen a la mujer senderista como más asesina y sanguinaria que su contraparte masculino. Esto obviamente era beneficioso para Sendero Luminoso, ya que maximizaba la violencia. No solo eso, sino que el contraste de la mujer senderista con la mujer tradicional escuchana daba la imagen de una mujer fría y perversa a la población, sembrando miedo a través del Perú. También existieron intereses propagandísticos y emblemáticos. La figura de Sendero Luminoso como defensor de la mujer atrajo mucha atención e integrantes al movimiento. Más del 40% de los altos mandos los componían mujeres. Las mujeres eran atraídas al movimiento porque sentían que era el único lugar donde iban a ser escuchadas. Sendero Luminoso no solo conocía su reputación con las mujeres, sino que también la protegía. Los altos mandos de Sendero Luminoso escondían los cientos de casos de violación en su movimiento para cuidar su imagen y no desprestigiar la figura de protector de la mujer. Pero sobre todo, el interés expansionista de Sendero Luminoso prevaleció ante todo. Ellos querían más poder y más integrantes para realizar sus objetivos, y vio una demográfica amplia y marginalizada que supo aprovechar. Con más de la mitad de sus militantes siendo mujeres, hubiera sido imposible haber llegado a la expansión que tuvo sin haber recurrido a la participación femenina. El centralismo que había crecido durante las épocas previas al conflicto hizo más grande la separación que había entre la capital y el resto del país, lo que derivó en una ineficiente cobertura territorial del Estado. La atracción económica, demográfica y simbólica de Lima y de la costa deterioró los Andes, que se fue enfatizando mientras avanzaba el siglo XX, hasta provocar la crisis de la sociedad andina tradicional, mientras al mismo tiempo la Amazonía se convertía en una zona de fronteras, donde los proyectos del Estado naufragaron apenas formulados. La ausencia de partidos conservadores y liberales con propuestas nacionales y leales a la democracia provocó que se formara una ciudadanía más débil y que los militares tuvieran un rol más activo. La brecha de género, a pesar de que las mujeres comenzaron a
acceder a la escolarización, la participación y se volvieron protagonistas de las nuevas organizaciones sociales y rompió el espacio público, se debe recordar que en nuestro país la jerarquía etaria y de género, que no solo hace sentir su peso en la sociedad nacional, sino también en la sociedad andina. Esas fueron una de las cuantas causas que llevaron a muchas mujeres a decidir a unirse a Sendero Luminoso. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de ver el que viene, porque en el que viene vamos a concluir y vamos a dar nuestras opiniones sobre todo este tema.